¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que vuelve a manifestarse ante ustedes porque ha regresado triunfante de las tierras mexicanas nuestro querido, el ínclito, el inmarcesible, el que amontona las nubes y ahora el que amontona las nubes también en el hemisferio norte, en el centro más que en el norte. Nuestro querido profesor Porrini, a quien saludo en este momento, le doy la mano, ha hecho una enorme tarea, ¿no, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, ¿Todo maestro? bien? Todo bien, Muy todo bien. bien, todo bien. Muy Estamos contento. muy contentos de recuperar a Porrini. Pensábamos que ya se iba a quedar ahí en el éter mexicano y no iba a volver a manifestarse en estas tierras húmedas, invernales del sur de América. Así que le damos la bienvenida. Yo estoy todavía... Algo resfriado, ¿no? Sí, estuve toda la semana pasada. Habrán notado que el lunes pasado no hubo programa, estamos ahí medio... Pero bueno, sepan entender Ya vamos a bueno, ordenar vamos a todo. ordenar todo porque estuvimos ahí como Sí. con varios frentes y bueno, ante la ausencia del ínclito no hay última página. Pero bueno, también está don Javier que nos dio una mano muy Haciendo una grande, labor. está haciendo una labor titánica, muy pendiente. Así que bueno, el programa de hoy, a diferencia de lo que... Esto podría haber sido, no sé, una hora libre No, pero tenemos no, tema. pero me parece que la última página también, digo, a ver, vamos a decirlo así. Sebastián, vos llegaste a este Ayer. congreso. Perdón. Ayer llegó ayer de Sí. México, pero creo que, bueno, te lo decía cuando me contabas, es algo muy importante, porque de alguna manera significa que esto que hacemos todos los lunes tiene una llegada, obviamente sabemos que la tiene, tenemos amistades en otros países, bueno, siempre lo decimos, don Javier, Guillermo, toda la muchachada de siempre, pero ya el hecho de poder viajar, ¿no? Sí. De poder llevar contactarse para Sí, nosotros como canal. Obviamente Sebastián fue el adelantado, ¿no? El emisario. Don Rodrigo Díaz Don de Rodrigo Carreras. Díaz de Carreras. Claro. Sí. Pero bueno, por supuesto fue invitado especialmente. Y me gustaría, Sebastián, que habláramos justamente en este programa, que es la génesis Sí. de esta invitación, un poquito contarles, ¿no? Contarles un poco a quienes no pudieron estar en tus conferencias y demás, el motivo del Congreso, el tema general sobre el cual expusiste y por qué estamos haciendo este envío especial de la última página, que hoy no tiene autor, no tiene texto, pero sí tiene un tema, por supuesto. ¿Mm? Así que contanos un poquito. Bueno, Diego, mira, en primer lugar, sabes, los agradecimientos, ¿no? Ante todo al queridísimo Ismael Carballo, que es el director de la Oficina de Cultura del Espacio Cultural San Lázaro, de la Cámara de Diputados de México, de los Estados Unidos mexicanos, como se llama oficialmente, que, bueno, hizo todo lo posible para esto y salió muy bien. Un trabajo enorme, un equipo exquisito. Verónica, Tania, Ángel, para todos ellos un enorme cariño, una disposición, un cariño, un afecto inconmensurable, diríamos, ¿no? En primer lugar. Y bueno, Ismael me propuso esto y allí fuimos. El Congreso, Diego, es el segundo encuentro, en realidad, como se llama, es un congreso. El primero fue el año pasado, tiene como tema estoicismo mexicano, así se llama. El año pasado fue sobre ese tema específicamente y este año era sobre humanismos. Entonces se convocó una serie de personas, digamos, profesores, docentes, periodistas incluso, que trabajasen distintos aspectos de los humanismos, y a mí se me encargó, en esos 5 días que duró el Congreso, dictar un seminario sobre una especie de historia del humanismo desde sus orígenes hasta nuestros días. Yo decidí hacerlo de una manera que la propuse, le gustó y bueno, y así fue como se desarrolló. Bueno, el tema era amplísimo, así que imagínense que hubo que recortar, ordenar, pero yo seguí un hilo conductor. Mi idea era fundamentalmente desarrollar el aspecto del humanismo desde mi condición de profesor en letras, entonces tomando como elementos el símbolo, el signo en sus variantes y el logo. Por eso lo llamé del logos al logo, ¿no? Bueno, y ahí desarrollar una serie de autores, y una teoría que se puede decir que es un poco un gusto personal, que
iba hilando a la vez lo que iban diciendo los demás, ¿no? En torno de algunos aspectos. Variopinto, Diego, o sea, a ver, no era un congreso de guenonianos, claro, no es que era un congreso de tradicionalistas y más, no, había de todo, con todos los colores que se puedan pensar. Eso es muy importante porque permitió justamente un intercambio. Lo van a ver incluso en las mesas finales que se hicieron, o en la mesa que hicimos para el libro de Oriana Fallaci, Un hombre. Van a ver ustedes que hay distintos expositores entre los que estoy y bueno, se pudo trabajar muy sabio, siempre con mucha educación, porque hay algunas diferencias fundamentales y eso enriquece, ¿no? Es un poco la idea, Diego. No, bueno, pero a mí volvemos a mencionar en una publicación que sacamos hace un par de días, estamos grabando esto un lunes, el sábado pasado, cuando vos estabas volviendo del Congreso, subimos, o sea, compartimos los enlaces para poder ver las 4 sesiones en las que intervino Sebastián. Está ahí, bueno, vamos a ver si podemos promocionarlas también. Un poco para que vean, ¿no? En vivo y en directo tus intervenciones. Pero vos cuando me planteaste el tema que ibas a charlar, lo primero que te dije hoy fue, les diste con todo a todos. Qué lindo. Y empecé con la piedad, menos mal. Empezó de a poquito. Mi tema era la piedad, pero bueno. Y hablaste de todo, y me parece que es un momento crucial en esta etapa de nuestro devenir, ¿no? Poder encontrar ese lugar de resistencia, ese bastión. Está bien, es un espacio, nosotros hemos dicho más de una vez, bueno, lo dijo el doctor Vigo en algún momento, ¿no? Alejandro Vigo, este tipo de temas y de cuestiones cada vez va a circular más en formas no académicas. Está bien, esto fue una actividad, pero justamente ahí me parece que tenemos otra punta de lanza. ¿Por qué el humanismo? Claro. ¿Por qué hoy, un poco también, digamos, anclado con todo este momento que estamos viviendo con respecto a la inteligencia artificial, la inminencia de una catástrofe mundial a nivel, digo, hay 2 naciones en guerra que aprietan un botón y puede haber una catástrofe nuclear en cualquier momento, digo, y de pronto allí, en esta oscuridad, ¿no? En este valle de lágrimas, aparece todavía una palabra, una idea, que engloba, por supuesto, una cantidad enorme de aspectos. Sin repetirte, por supuesto, porque estuviste 4 días, pero ¿cuáles serían para vos, esto es más una entrevista que una cosa, ¿no? Un diálogo, pero podemos... ¿cuáles serían hoy los ejes centrales o las líneas más importantes de un humanismo en tiempos de transhumanismo, en tiempos de inteligencia artificial? Digo, ¿por qué sigue vigente o por qué debería seguir vigente la idea de humanismo? Qué bueno, porque yo partí de la idea de que es un ser humano, ¿no? Si no tenemos en cuenta, si no sabemos, no tenemos en claro lo que es un ser humano, cosa que me llevó a una discusión, no una discusión, pero sí un intercambio con una persona que dijo no sabemos lo que es un ser humano. Entonces, ¿qué hacemos acá? Dije yo en algún momento. Tenemos que tener en claro qué es un ser humano. Y fundamentalmente ver a qué nos referimos con humanismo, ¿no? Nosotros que somos la Asociación de Estudios Humanísticos, más que nadie, bueno, fundamentalmente. Yo partí de la idea de las dimensiones que conforman a un ser humano. Pero, por supuesto, tengo que tener en cuenta, y tuve que tener en cuenta, que esas dimensiones y esa concepción del ser humano ha variado. Ha cambiado, inevitablemente. Hay un devenir en el transcurso de la historia de la humanidad, que hay cosas que se perdieron y otras que se ganaron, por decirlo de una manera, o se adquirieron de otra forma. Y muy bien lo que vos decías, digo, el transhumanismo, esa fue la última charla, justamente la última etapa, en la que yo no veo más que, debo decirlo, mucha preocupación. Entonces me planteé el catejón que era necesario para, ¿no?, el freno ante todo esto y demás. En un mundo en el que, como bien decía Diego, está en guerra, en un mundo en el que está en guerra en muchos aspectos, ¿no? Hay una guerra cultural enorme, Y yo creo que lo que hizo el Congreso mexicano, en este sentido, porque es el Congreso de México, este encuentro, ¿no?, para diferenciarlo, no este Congreso en sí, sino es
plantear la idea de que si no planteamos un principio humanístico para la humanidad se destruye, desaparece, ¿no? Teniendo en cuenta los valores que conforman al ser humano. Para ello hubo que revisar o revisamos todo lo que se pudo. Hubo expertos en temas medievales, en temas de la cristiandad, hubo expertos en marxismo, hubo expertos en fenomenología, personas que venían desde ámbitos de la literatura y demás, haciendo una revisión, pero teniendo en cuenta, claro, que el transhumanismo es algo que está ganando campo. Yo no creo que adeptos, campo, ¿no? Por el poder que tiene, por el poder de imposición que tiene, por el poder de convencimiento que pone en marcha en torno de todos los medios de comunicación. Yo dejé en claro cosas que son políticamente incorrectas, obviamente, porque es mi estilo, ¿no? Si estoy en contra lo digo claramente. Yo les dije, en un momento les dije, pueden tirarme con lo que quieran. Y en general me encontré con una recepción absolutamente favorable. Porque al menos los argumentos eran los que, qué peligros pueden pasar y qué tenemos que sostener. Y la solución, Diego, yo la encuentro en un principio clave. No lo vamos a arreglar ni los argentinos, ni los mexicanos, ni los peruanos, ni los guatemaltecos, ni los brasileros, ni los españoles, sino todos juntos. Es decir, tenemos que volver a raíces que no son comunes, que nos unen, que... Bueno, ahí uno, perdón. Adelante, por favor. Ahí uno de los principios fundamentales del humanismo. Claro. Es decir, encontrar de la raíz común. Totalmente. Las raíces, me animo a decir. Exacto. Dejé en claro, me parece, que el humanismo es un concepto occidental, que no se puede pensar en una concepción humanística, no humana, humana sí, pero humanística, en la historia de Oriente, con todo el cariño que le tengo y el respeto que tengo por la tradición oriental, pero bueno, es otra cosa. El humanismo surge, yo dije que surge en la Ilíada, ¿no? Y ahí vino todo el concepto, citándolo a Ángel, por supuesto, y partí de esa idea, cómo el concepto de lo humano ha ido evolucionando, pero que nosotros lo recibimos fundamentalmente con la llegada de los españoles. Y esa tradición hispánica que tenemos, que no debemos negar, es, al contrario, yo creo que debemos exaltar, sumado a la tradición americana, que se fusiona, ¿no?, con esto, viene a dar algo muy particular a nivel mundial incluso. Por eso hablamos mucho de Hispanoamérica, de Iberoamérica, como una idea. Incluso alguien me hizo una pregunta, ¿por qué yo decía Hispanoamérica y no Iberoamérica? Entonces comenté el tema de la dificultad que existe con la tradición portuguesa, que sobre todo a partir de un hecho histórico, ¿no? Cuando se separa Portugal de la corona española, de la corona habsbúrgica, lo que significó, hay un modelo distinto, ¿no?, que, bueno, se enfrentó lamentablemente. Yo creo que fue útil a otros intereses, ahí lo hablamos. Pero para no hacer historia solamente, sino para hablar de hoy, creo que lo que están planteando en México y lo que se está planteando en muchas partes de América Latina es decir, estas diferencias menores, estos nacionalismos, viste, de tamborcito, no sirven de nada porque estamos siendo carne de cañón de un mundo, culturalmente, ¿no? Culturalmente. Yo no me meto en otros aspectos porque los desconozco, pero o lo sé muy por arriba, pero culturalmente, lamentablemente, recibimos una oleada de globalización de la peor, ¿no? Y ¿Qué palabra esa globalización? Una globalización, claro, un espanto, ¿no?, que nos está convirtiendo en máquinas. Y creo que la defensa del ser humano es algo notable, no solo desde la fe. Nosotros dos somos personas de fe. Estaba pensando en eso, justamente. Claro, somos personas de fe. Y yo lo dije, lo primero que dije. Acá le digo, alguien preguntó por las universidades, le digo, hay un problema básico. Yo soy católico, le digo, y fundamentalmente tengo un pensamiento muy notable. Después aclaré que era monárquico, entonces ahí ya la gente dijo, bueno, estamos todos, ¿no? Claro, traigan los chilaquiles. No el hambre y la gana de comer, se juntaron, claro. Estoy famélico y me quiero dar un atracón. Un atracón, exactamente, salieron a bailar. Así que bueno, pero bueno, fundamenté por qué, ¿no? Porque, y bueno, es una raíz común que creo que podemos no conservar, no como una cosa ahí de museo, sino fundamentalmente como bandera, ¿no? Es decir, como una bandera de aquello que nos une, Yo de lo que vengo convencido
es que más allá del tono, ¿no es cierto?, de ciertas palabras, de ciertas comidas y de ciertos modismos, somos hermanos, somos pueblos hermanos, ¿no? Y tenemos incluso un origen común, entonces tenemos una lengua en común. El 99% de las cosas se entienden, se entienden. O sea, yo hablé y me entendió todo el mundo, y hice la aclaración cuando dije un pibe, ¿no? Y le digo un chavo, ¿no? Un chamaco. Claro, exactamente, pero son términos menores. Tenemos algo que es fundamental, esencial para unirnos, ¿no? Y una tradición, una historia común. No, y solamente pensar en este concepto de o sea, ir a un congreso fuera, ¿no? Fuera de nuestros límites conocidos, porque más o menos nosotros acá en Buenos Aires, Argentina, podríamos decir, sabemos un poco cómo es la movida, sabemos que estos temas, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, no existirían, pero justamente el hecho de que hayas podido hacer un puente, un contacto, pisar otra tierra y seguir sosteniendo esto desde tu lugar de docente, de profesor en letras, de especialista en lingüística, de especialista en mitología, digo, si hay un ejemplo del humanismo hecho ser humano, está acá. Porrini es el humanismo manifestado, ínclita y en su inmarcesibilidad. Y digo, me parece fundamental eso, sobre todo porque somos parte de una misma cultura, en ese sentido. Que sí, es una cultura occidental, ¿sí? Como bien dice Ángel, es una cultura que si pudiéramos pensarla en términos geográficos, nace de la conjunción de 3 puntos, ¿no? Ahí en el Mediterráneo, ¿no? Sí. Tiene 3 patas, europea, helénica y judío-cristiana, medio oriental. Y es verdad, hay algo ahí, un umbral, ¿no? Un threshold, ¿no? Una especie de umbral que todavía no hemos podido saltar después de miles y miles de años, que es Oriente, ¿no? Somos todos seres humanos, por supuesto. Ahí está. Ahí está ese límite, ¿no? Frente a las murallas, frente a ese umbral, tenemos mirada para atrás, ¿no? Miramos hacia nuestra historia pasada y decimos, tenemos todo esto como herencia, y todo esto que se viene para allá, y del otro lado también, ¿no? Exacto. Yo creo que habría que pensar en todo caso en un concepto, no sé si de humanismo, tal como lo conocemos, sino de espiritualismo. Es una cuestión del espíritu. Pero bueno, hay grandes, bueno, un poco lo que hace Sebastián, lo que has hecho con los otros, con un buen número de esos nenes. De esos pensadores. De esos pensadores, es tratar de hacer una conexión, tratar de concatenar. Y ahí nuevamente ingresa esta base del humanismo, que es el conocimiento de la totalidad, o por lo menos de la mayor parte de las tradiciones que nos fundaron como seres humanos. Y un poco también, en función de esto, estoy pensando en voz alta, es la única forma, o es la única manera que tenemos de hacerle frente a una movilización cada vez más nociva, que lo que busca es desarticular al ser humano. Aislarlo, convertirlo en una unidad individual, valga la redundancia, ¿no? En un individuo individualizado, fácil de manipular. Hidropónico, como diría la esposa de, ¿cómo se llama? De Santiago Mesilla. Fácil de manejar, fácil de engañar, fácil de muchas cosas, pero sobre todo sin sentido de pertenencia. Totalmente. O, me animo a decir, con una falsa idea de pertenencia a varias cosas, ¿no? Es decir, es como si fueran compartimentos estancos donde, bueno, aquí está la música, aquí está lo que entendemos como arte, aquí tal vez lo que es literatura, todo, y no hay puntos de contacto. Exacto. Entonces, la disgregación sí, del ser humano rompe con la idea de humanismo. Exacto. ¿No? O sea, no podemos hablar de humanismo o no podemos hablar de ser humano si hay digamos, múltiples formas de entender ese concepto. Exactamente. ¿No? Ni hablar de las nuevas corrientes, está bien, forman parte de la batalla cultural y tal, y forman parte también de un proyecto mucho más grande, claramente, y que tiene que ver con el concepto de identidad, ¿no? La identidad es un tema, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero es una palabra, una identidad cultural, una identidad occidental, una identidad humanista,
o una identidad autopercibida, no sé, Claro. es complicado. Para mí es complicado porque justamente Yo eso diría da autoimpuesta, ¿no? autoimpuesta, ¿no? Y vuelvo a esto, es decir, Impuesta. la mejor manera de que eso cuaje, justamente, fragüe, una fragua, ¿no? Cuando uno hace cemento, arena, agua, la fragua, ¿no? Para que eso fragüe es necesario tener justamente a un individuo totalmente desarraigado. Muy bien, el desarraigo. Esto de, Sí. ¿qué era lo del desarraigo? Era Berger, ¿no? Uno de estos que le hemos dedicado a un concepto del desarraigo, ¿no? Sacar de la raíz. Ujú. Con lo cual no hay bases donde nutrirse, Claro. no hay hogar a donde volver, no hay Ítaca que me esté esperando, Claro. ¿no? Entonces, Exacto. ante esa ausencia de reminiscencia, solo queda el avance, el progreso indefinido, el progresismo, bueno, sí, ganamos derechos, y nos olvidamos, o pretenden que olvidemos, que si yo agito el árbol genealógico de un cristiano y algún judío va a salir, no es segregacionista, digo la cultura, el árbol de la cultura. Es todo eso. Es Somos todo eso, eso. somos Sí, todo eso. somos ¿no? todo eso. Sin lugar a dudas. Esas imbecilidades absurdas que han llevado a genocidios terribles, de que porque vos profesás tal religión o tenés tal color de piel o tal orientación sexual, te tengo que hacer pelota. No, no es así. El ser humano deberíamos, como seres humanos, ir un poco más allá. Sin lugar a dudas. Trascender esas iniquidades y esas cuestiones. Perdón, son devaneos. No, genial. Bueno, de eso se habló también, exacto, ese es un poco el tema, ¿no? De eso también se habló, de las dificultades que representa justamente, incluso, vos lo decías recién, yo noto como una vergüenza, ¿no? En torno de decir soy occidental. Bien, a ver, es inevitable, ¿qué es lo que somos? Yo decía que América tiene, cuando me refiero a América me refiero a Hispanoamérica, ¿no? América tiene un enorme tesoro en sí, que es haber sido el continente de algo muy particular, de un mestizaje, ¿no? Que no se da en otros, ¿no? Fíjense, los mestizajes no se da, se dio acá, de una manera muy notable, con preservación y sobre todo síntesis de una cultura clave. Por eso hablé mucho del barroco, ¿no? Y de hecho, viste la imagen que estaba puesta en la portada del programa del encuentro, era justamente una imagen barroca, y yo decía, el barroco es una síntesis notable de una América que suma, ¿no? Con una España que viene a la suma. España trae la tradición cristiana, sí, fundamentalmente, la tradición medieval, la tradición grecolatina, ¿no? Y me atrevo a decir la tradición germánica, todo, ¿no? Germánica, bueno, ustedes saben, ¿no? Todo lo visigótico y demás. Viene a América y se encuentra con América. Y ese mestizaje que surge de lo latino, ¿no es cierto?, de lo indígena, de lo europeo en sí, da pie a una cultura magistral que nos une, no nos separa. Y en ese sentido el concepto de humanismo, debate, no perfecto, a ver, porque esa es otra historia. Yo lo dije, no hay edades de oro en la historia cercana de la humanidad. La edad de oro está atrás, como el paraíso, ¿no? Alguien me hizo dice, claro, porque los cristianos que buscan el paraíso, no buscamos el paraíso. Ya está, quedó atrás. Ese es el tema. Justamente me sirvió para explicar el tema de las utopías como enfermedad de la modernidad, que alguien lo repitió y dijo, qué buena frase. La utopía. Bueno, le digo, la utopía es la enfermedad de la modernidad. Teniendo en cuenta que ya no es la construcción de un paraíso, ni la reconstrucción, o sea, no se puede, no se cumplen esos ideales, eso sería enfermedad, pero sí que tenemos ideales, horizontes, pero fundamentalmente también raíces que se plantean a nivel milenario, porque esto no tiene 2, 3, 5 años, no es un capricho de un grupito, sino que es toda una historia, es reconocernos en una historia de la que somos actores fundamentales y frenar porque es nocivo, no por capricho otra vez, frenar porque es nocivo la destrucción de las culturas, la destrucción que se quiere hacer, la uniformidad que se quiere lograr, ¿no?
O sea, todos tenemos que comer la misma comida, con el mismo gusto, borrar ciertas cosas, borrar ciertos espectáculos, borrar ciertas formas propias del lenguaje, borrar las tradiciones. No, no, realmente no. Entonces, eso no significa nacionalismo, sino que significa de manera raigal, de manera notable, el hecho de respetar lo que somos. Porque nosotros respetamos al otro, respetamos. El otro perfecto, muy bien. Incluso que se incorpore, no hay ningún problema, pero somos algo. No tenemos que bajar las banderas y decir, bueno, vengan y, ¿no es cierto? Y domínennos absolutamente, y creamos una falsa cultura universal, porque ahí venía otro tema. Se habló de la cultura universal. Entonces, ¿cómo? Nos negamos a que se borrarían las guerras. Es mentira. Es una mentira grande como una casa. Es una mentira grande como una casa. Lo que no debe existir es un inútil enfrentamiento entre hermanos, obviamente. Eso, clave. Pero lo demás, la paz perpetua es un absoluto descaro de parte de muchos. Y esta idea de que vamos a ser todos absolutamente homogéneamente iguales, no, mentira. Eso sabemos que no es así. Que hay una cultura que se impuso, que se está imponiendo, mejor dicho, una cultura, un producto específico que se está imponiendo, que va a borrar todas las posibilidades de un mundo variopinto, por decirlo de una manera. Tan enriquecedor, por otra parte. Humanista. Exactamente. Bueno, breve el programa de hoy porque bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad. Primero, Sebastián agradeció, personalmente yo no tuve la posibilidad de viajar, pero sé que quienes estuvieron allá se acordaron muchísimo te han nombrado de nosotros, muchísimo. ¿no? De mí. Sí. Especialmente quiero agradecerle a Moisés Simón. Moisés Simón, si estás viendo esto, te agradezco muchísimo el regalo que me has enviado. Marisol, su mamá, y toda la banda. De la Asociación de Estudios Culturales y Cinematográficos. Que estamos ahí en un grupo. Y bueno, quizás esto sea, como siempre te digo, el puntapié para otras actividades conjuntas. Quizás puedan venir acá. Obviamente no tenemos no, esto fue posible. Pero es enorme para nosotros y poder seguir pensando, seguir leyendo y seguir hablando de estos temas. Por mi parte, Sebastián, creo que podemos cerrar el programa de hoy. Sí, totalmente. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, que si el inmarcesible sigue manifestándose, podrá existir. Y si allá me decían el ínclito, el inmarcesible. Y si no se manifiesta, no hay Última Página, ya lo saben. Claro. No permitan que el fuego ígneo. Fuego ígneo. Bien. Claro. El agua acuática. Pleonasmo, perdón. Ignífugo, ¿por qué es ignífugo? Apago el fuego. No. No sé, bueno, estoy complicado con las palabras, Porrini. Esto es poco humanista. Nos vemos la semana que viene, Sebastián, un placer como siempre. Del mismo modo, Diego. Y a seguir leyendo, que la cultura es grande, es enorme e inagotable, como el humanismo. Adiós, gracias.